Hola compañeros, como ustedes saben, mi nombre es Zaira Yael y de la unidad 9 de estado líquido me tocó el tema 9.6, línea de saturación. Y para poder comprender bien lo que es una línea de saturación, vamos a aterrizar este significado entre línea de saturación entre líquido y vapor. Primero les daré el significado de saturación. Un líquido saturado es un líquido que va a comenzar a evaporarse a la más mínima cantidad de energía que sea suministrado a este líquido. También se tiene el vapor saturado. Este vapor saturado está al borde de condensarse si es que cede la más mínima cantidad de energía. Esa temperatura es la cual se lleva a cabo el proceso de evaporación para una presión dada, mientras que este está en presión, se le va a conocer como presión de saturación. Si una sustancia existe como líquido a la presión y a la temperatura de saturación, de esta se considera como líquido saturado. También hay otros datos relevantes que debemos de comprender para la línea de saturación. Primero, ¿qué es saturado? Saturado tiene diversos significados y todos están basados en la idea de alcanzar una capacidad máxima. Lo primero que se considera cuando hablamos de línea de saturación es que viene de un proceso de cambio de fase de una sustancia pura. Un cambio de fase son los estados de la materia, cuando de sólido cambia a líquido o a gaseoso. La temperatura y la presión de saturación son aquellas en donde ocurre la ebullición de una sustancia pura. Para una presión de saturación existe un único valor de temperatura de saturación y viceversa. Para poder comprender bien la línea de saturado es necesario guiarnos y basarnos de la campana de saturación. Esta campana de saturación que les presento es una campana de temperatura con volumen específico. Si se dan cuenta, es un diagrama como el plano cartesiano, donde Y positivo será temperatura en grados centígrados y X positivo será nuestro volumen específico. Nuestra campana está dividida en 3 rangos. Estos 3 rangos son el rango 1, región de líquido comprimido, en donde se encuentra nuestro líquido saturado y nuestra sustancia en estado líquido. La región 2 es región saturada líquido-vapor. En esta región 2 vamos a encontrar el punto crítico y se llama región saturada porque va a existir la misma cantidad de vapor como la misma cantidad de agua. Y se llama punto crítico porque es donde chocan, digamos, el vapor y el agua. Existe el mismo volumen de las dos. Y en la región 3 está la región de vapor sobrecalentado. En esta región encontramos la línea de saturación del vapor saturado. Para poder hacer un ejemplo acerca de nuestra campana de saturación, les traje este pequeño ejercicio ya resuelto, donde nos habla que tenemos un recipiente con un líquido H2O, agua, y vamos a tenerlo a una temperatura ambiente de 20 grados centígrados y con un calor o energía que va aumentando. Este aumento de temperatura lo vamos a llamar como aumento de temperatura o aumento de energía. Cualquiera de los dos es válido. Y vamos a decir que tenemos en volumen 1 kilogramo de agua o 1 litro de agua, como lo quieran llamar. Tenemos esta sustancia que está calentada en 20 grados. Pero para poder graficarla, primero debemos comprender en qué estado se encuentra nuestra agua en 20 grados. Pues en 20 grados todavía se va a encontrar en líquido subenfriado. Este líquido subenfriado lo vamos a graficar. Primero empezamos desde el punto 0 en temperatura y como dice que se encuentra a 20 grados, vamos a subir 20 grados centígrados y vamos a poner nuestro primer punto. Y en volumen dijimos que teníamos un litro, así que vamos a poner 1 litro en volumen. Y de esto les recuerdo que estamos a una temperatura aumentando.
con una llama que va a aumentar nuestra energía. Y vamos a cambiar a la fase 2. En la fase 2 ya cambiamos directamente a 100 grados centígrados. Y nuestra agua ya va a estar en agua líquida, agua completamente líquida. En esta fase se le sigue suministrando energía en forma de calor y esto hace que ahora tengamos los 100 grados. Pero si le agregamos un grado más a este recipiente, un grado más de calor o de energía a este recipiente, lo que va a causar es un cambio de fase. Antes de que ocurra el cambio de fase, ahí se pone la línea de saturación. Esta línea de saturación, como les dije en el ejemplo anterior, era que esta línea de saturado es cuando va a cambiar de fase. O sea que estando líquido va a existir nuestra línea de saturación y a un grado más o a un minuto más, esta va a cambiar a vapor, va a empezar a evaporarse. Pero mucho antes de que esta se convierta en vapor, existe la línea de saturación. Cuando se tiene una sustancia al borde de cambio de fase, esta es la línea de saturado. Está saturado porque el líquido se encuentra a una cierta presión y una cierta temperatura. La presión y la temperatura que ejercen en el recipiente va a hacer que exista la línea de saturado y unos segundos o minutos después esta línea de saturado se va a romper para así poder continuar a la tercera fase. Al graficar nuestra segunda fase teníamos 20 grados centígrados, pero como dice que en nuestra fase 2 cambiamos a 100 grados. Eso significa que en nuestro diagrama o en nuestra campana le vamos a aumentar 80 grados. Vamos a subir en temperatura 80. Pero como no hay cambio en volumen todavía porque el agua estaba en líquido, no ha roto su línea de saturado para poder convertirse a vapor, quiere decir que lo vamos a dejar con el mismo volumen. Ya en nuestra tercera fase es donde seguimos suministrando nuestro calor y lo seguimos teniendo a 100 grados. Pero en esta tercera fase ya rompió su línea de saturado. Esto quiere decir que ya empezó a convertirse en vapor. Y cuando ya se convirtió en vapor, quiere decir que ya va a empezar a aumentar el volumen, la presión va a ser constante, la temperatura se mantendrá y se tiene un vapor húmedo porque existe la parte de vapor y existe la parte de líquido. Esta parte es en donde vamos a encontrar nuestro punto crítico, donde se va a encontrar la mitad en líquido y la mitad en vapor. Ahí está nuestro punto crítico y nuestra línea va a ser recta. ¿Por qué? Porque seguimos manteniendo los 100 grados, pero aumentó en volumen. Al momento de graficar esto, quiere decir que vamos a poner nuestro siguiente punto en 100 grados de temperatura, pero con un volumen de 50% líquido, 50% volumen. Quiere decir que va a aumentar en volumen y ahí es donde vamos a encontrar nuestra línea de presión constante. La presión de nuestro líquido está aumentando y así va a seguir hasta la siguiente fase del vapor. Pero esto sería todo como ejemplo donde tenemos la línea de saturado entre un líquido y un vapor. Para poder comprender bien esto o para siguientes ejercicios donde ustedes quieran saber sobre la saturación, la línea de saturación, existen diversos diagramas. Está el diagrama TB. Este diagrama TB es temperatura versus volumen específico. Está el diagrama PV. Este diagrama PV es presión versus volumen específico. Y está el diagrama PT. Este diagrama es presión versus temperatura. Pero son para otra clase de valores, y es cuando queremos encontrar ya sea nuestra temperatura, nuestro volumen o nuestra presión. Ya sea que en un ejercicio que nosotros realicemos nada más nos den volumen y presión, podemos ocupar el diagrama PV. Si nos dan nada más temperatura y presión, podemos ocupar el diagrama PT. Y si nos dan nada más volumen y temperatura, podemos ocupar el diagrama TB. Para poder comprender también bien esto, les dejé un poco de información de la página donde yo saqué toda
todo el contenido y un video que les va a explicar muy bien lo que es el cambio de fase y la línea de saturado entre líquido y vapor. Esto sería todo de mi parte.